Te enseñaron a respirar, sí. Pero no te enseñaron a sentir el lugar desde donde lo haces. Desde que nacemos, inhalar y exhalar es algo que damos por hecho. Como si fuese automático, natural, invisible. Pero hay un punto, una zona dentro de ti, que permanece dormida. No porque esté muerta, sino porque nunca nadie te enseñó a habitarla. Y ese punto, es el centro exacto donde se unen dos mundos, tu mundo interior, y el que se despliega afuera de ti. Ese punto tiene nombre. Y forma. Y movimiento. Se llama diafragma. Pero no lo conoces de verdad. Te hablaron de él como un músculo más. Te lo mostraron en dibujos anatómicos grises, sin vida, sin alma. Lo redujeron a una función técnica, baja cuando inhalas, sube cuando exhalas. Fin del misterio. Pero lo que nadie te dijo, lo que casi nadie recuerda, es que el diafragma no solo mueve el aire. Mueve tu energía. Mueve tu estado. Mueve tu percepción entera de la realidad. ¿Nunca lo sentiste? Ese punto bajo el pecho que a veces se tensa sin razón. Que se bloquea cuando estás a punto de llorar. Que vibra cuando algo profundo te emociona. Ese nudo que aparece cuando estás por hablar tu verdad. O ese impulso que se enciende cuando sientes miedo, coraje, deseo o verdad. Eso es el diafragma intentando recordarte que no está ahí solo para respirar, está ahí para traducir lo que no te atreves a sentir. Y aquí es donde todo empieza a cambiar. Porque si solo lo usas como músculo, vive a medias. Pero si lo reconoces como puente, se transforma. El diafragma no divide tu cuerpo, lo conecta. Une lo que ocurre arriba, tus pensamientos, tu palabra, tu intuición, con lo que ocurre abajo, tus emociones, tu poder, tu fuego interno. Está justo en el medio. Y ese medio no es accidental. Es umbral. Es frontera. Es portal. Los antiguos lo sabían. Pero tú no. Y no es tu culpa. Crecimos en una cultura que disecciona al cuerpo en piezas. Que fragmenta. Que analiza. Pero que nunca enseña a sentirlo como un todo vivo, vibrante, sagrado. Así, olvidamos que tenemos un centro respiratorio que también es emocional, energético y espiritual. Lo usamos sin conciencia. Lo tensamos sin saberlo. Y lo dejamos al margen de nuestra transformación interna. Pero él sigue ahí. Y a veces, cuando estás en silencio profundo, o cuando una emoción intensa te atraviesa, o cuando algo dentro de ti quiere hablar pero no sabe cómo, el diafragma se mueve de forma distinta. Te da señales. Se contrae, se expande, tiembla. Te dice, hay algo aquí. Algo esperando ser sentido. Ser liberado. Ser habitado. Eso que sientes no es ansiedad. Es energía bloqueada. Es historia retenida. Es verdad contenida. Porque el diafragma no solo está entre tus pulmones y tu abdomen. Está entre lo que piensas y lo que no te permites decir. Entre lo que deseas y lo que te prohíbes. Entre lo que sabes y lo que temes sentir. Por eso, cuando lo activas, no como técnica, sino como portal, todo empieza a ordenarse desde otro lugar. La respiración ya no es solo oxígeno, es conexión. La emoción ya no es solo impulso, es mensaje. El cuerpo ya no es solo biología, es templo. Entonces, la pregunta ya no es cómo respiro, sino desde dónde estoy respirando. Y ahí comienza todo. No en el aire. No en los pulmones. No en la mente. Comienza en ese punto olvidado, que hoy estás a punto de recordar. No todo lo que sostiene la vida se ve. Hay estructuras internas que no solo nos mantienen de pie, sino que nos organizan desde adentro, como una arquitectura invisible que define nuestra experiencia sin que lo notemos. Y el diafragma es una de esas estructuras. No es solo carne o fibra. Es geometría viva. Es forma sagrada en movimiento. Imagina por un momento que tu cuerpo es un templo. No como metáfora, sino como una realidad concreta, un espacio diseñado para contener, recibir, transformar. Entonces, el diafragma no sería un simple músculo, sería la bóveda central de ese templo. La cúpula que separa lo denso de lo sutil, lo instintivo de lo consciente.
Un domo interno que abre o cierra el paso entre mundos que normalmente no se tocan. Por eso no es casual su forma de media luna. Ni su ubicación. El diafragma está justo entre el corazón y el vientre. Entre lo que sientes profundamente y lo que expresas hacia afuera. Su curvatura no es un capricho anatómico, es un símbolo. Una llave curva que, al moverse, permite que algo más que aire fluya a través de ti. En muchas tradiciones antiguas, este techo interno era entendido como una puerta vibratoria. Los yogis hablaban de un fuego interior que se activaba en el vientre solo cuando el aliento atravesaba este centro sin tensión. Los taoístas lo consideraban una membrana del alma que, cuando se abría, permitía circular la energía ancestral llamada Yi. Incluso en el sufismo, donde el cuerpo se convierte en instrumento del éxtasis, hay prácticas que utilizan la respiración dirigida hacia el centro del pecho, no para llenarlo de aire, sino para abrirlo como si fuera una flor. Desde abajo. ¿Y qué hay en común entre todas esas prácticas? El reconocimiento del diafragma no como una barrera, sino como un puente vivo, que respira contigo, que reacciona a lo que no dices, que vibra según la verdad que estás dispuesto a sentir. Es el lugar donde los antiguos sabían que el cuerpo se vuelve alma, y el alma se vuelve cuerpo. No necesitas fe para comprobarlo. Solo silencio. Solo tiempo. Porque si te sientas en quietud y prestas atención, verás que hay un pulso ahí que no responde a la mente. Se mueve cuando algo cambia en tu interior. Cuando algo se suelta. Cuando algo se revela. Y lo más asombroso es que, cuanto más lo reconoces, más sensible se vuelve. No como un músculo, sino como un espejo. Es un espejo que no refleja tu imagen, sino tu estado. Por eso, cuando estás angustiado, se cierra. Cuando estás en paz, se abre. Cuando estás bloqueado, se congela. Y cuando estás presente, respira contigo como si fuera una voz antigua que por fin reconociste. Es como si el diafragma siempre hubiera estado esperándote. Esperando que lo mires. Que lo sientas. Que lo escuches no solo como parte de tu cuerpo, sino como parte de tu verdad. Porque en él no solo resuena tu voz, resuena tu historia. Las veces que callaste. Las veces que te tragaste el llanto. Las veces que hablaste con miedo. Todo eso vive ahí, entre los espacios de tu respiración. Y por eso, los sabios de antes lo protegían. Lo reverenciaban. Lo entrenaban. No para controlarlo, sino para abrirlo. Porque sabían que quien abre su diafragma no solo respira mejor, siente mejor, vive mejor, y escucha más claro el lenguaje de su alma. Tal vez por eso, en los antiguos códices que hablaban de iniciaciones internas, el acceso al conocimiento no comenzaba en la mente ni en la frente, comenzaba en el aliento profundo. En la capacidad de expandirse desde el centro. No desde el ego. No desde la lógica. Sino desde el punto justo donde nace el aliento y muere la armadura. Y ese punto, siempre fue el mismo. El centro curvo, sensible, invisible, que ahora sabes cómo se llama. No necesitas creer en lo místico para sentir que algo cambia dentro de ti cuando respiras profundo. Tu cuerpo lo sabe. Tu sistema nervioso también. Y la ciencia, cada vez con menos resistencia, comienza a confirmar lo que las tradiciones antiguas han susurrado durante siglos, que el diafragma no es solo un músculo que sube y baja, sino un punto maestro. Un centro regulador. Un órgano silencioso que tiene el poder de traducir lo invisible en experiencia concreta. A nivel fisiológico, cada vez que respiras utilizando el diafragma, estás tocando tu sistema nervioso más primitivo y más profundo, el nervio vago. Ese cable biológico que conecta tu cerebro con tus vísceras, y que regula tu estado emocional, digestivo, inmunológico. Un nervio que se extiende como una raíz viva desde tu cráneo hasta tu abdomen, y que atraviesa, justo ahí, el diafragma. ¿Sabes qué significa eso? Que cada respiración diafragmática es también un mensaje eléctrico a tu cuerpo. Le estás diciendo, estoy a salvo, puedes soltar, no necesitas luchar. Estás reprogramando tu biología desde adentro. Estás desactivando el modo alerta, apagando el ruido hormonal, restaurando tu capacidad de sentir sin miedo. Y eso, no es teoría. Es experiencia directa. Pero antes de que la neurociencia lo nombrara, los antiguos ya lo sabían.
En muchas culturas antiguas, el control del aliento era un arte. No se trataba de llenar los pulmones, sino de mover la energía vital. En la India, se hablaba del prana. En China, del Li. En África, de la fuerza del soplo interior. Todos diferentes nombres para la misma intuición ancestral, que hay una energía que viaja contigo cuando respiras. Y que el lugar donde esa energía se transforma, es el diafragma. Los yogis lo entrenaban como un instrumento. No con fuerza, sino con presencia. Practicaban kumbhaka, la retención del aliento, no para aguantar, sino para escuchar. Para descubrir ese instante donde el cuerpo ya no respira por reflejo, sino por conciencia. Ese instante donde aparece el temblor, y detrás del temblor, el acceso. En el taoísmo, el aliento era una brújula. Se enseñaba que quien controla su respiración, controla su mente. Pero que quien escucha su diafragma, controla su destino. Porque ahí se abre el centro del dantian, el campo de energía vital, que se activa solo cuando el cuerpo y la conciencia se alinean. No al nivel del pecho, no al nivel de la cabeza, sino justo donde se expande la cavidad más profunda. Incluso en los misterios egipcios, donde el cuerpo era preparado para el tránsito entre planos, hay registros que señalan la importancia del respirar bajo antes de cualquier revelación. No se respiraba con el pecho erguido y el ego en alto. Se respiraba con la tierra en el vientre y el silencio en el diafragma. ¿Te das cuenta? Todos esos caminos, tan distintos, tan lejanos entre sí, comparten la misma raíz, el aliento que toca el centro, y el centro que abre la puerta. Una puerta que no es visible, pero que tiene forma. Que no es mística, pero sí profunda. Y que siempre ha estado en el mismo lugar, entre tu voluntad y tu rendición. Entre el control y la entrega. Entre lo que tú crees manejar, y lo que tu cuerpo está esperando liberar. Lo más hermoso es que esto no necesita años de estudio. Solo unos minutos de sinceridad contigo. Cuando respiras desde el diafragma, sin buscar nada, solo sintiendo, algo ocurre. A veces es un suspiro. A veces es un llanto. A veces es una calma extraña que no sabes de dónde viene. Pero siempre, siempre, hay algo que se reorganiza. Eso que se mueve no es magia. Es conexión. Es tu sistema nervioso diciendo, esto es hogar. Es tu biología espiritual reconociendo el lugar por donde entra tu alma y sale tu dolor. Donde sube la energía del cuerpo y baja la claridad del cielo. Ese punto donde ya no hay lucha entre lo que sientes y lo que piensas. Solo hay movimiento y presencia. Y cuando ese movimiento es consciente, el cuerpo recuerda lo que la mente olvidó. Que no estás roto. Solo estás desconectado. Y que el diafragma es el puente. Esto no se trata de entender más. Se trata de sentir distinto. Y sentir no siempre comienza con emociones. A veces comienza con el cuerpo. Con esa decisión silenciosa de detenerlo todo, solo por un momento, y entrar ahí donde no hay prisa. Donde no hay ruido. Donde lo único que queda, es tu respiración. Y no cualquier respiración. Lo que vas a hacer ahora no es un ejercicio. Es un gesto. Un acto de presencia interna. Un ritual sin nombres ni velas, pero que puede cambiar completamente la forma en que habitas tu cuerpo. No necesitas haber hecho yoga. No necesitas entender la anatomía. Solo necesitas querer entrar en ti con honestidad. Con curiosidad. Con el permiso de no saber qué vas a encontrar. Busca un espacio donde puedas estar contigo. No importa si es una silla, el suelo o tu cama. Pero elige un lugar donde el exterior no interfiera por un instante. Cierra los ojos y lo sientes. No como una regla, sino como una puerta que se cierra para que otra se abra desde adentro. Lleva una mano al pecho. La otra, al vientre. Y antes de hacer cualquier respiración profunda, observa cómo estás respirando ahora mismo. No cambies nada. Solo siente. ¿Dónde se mueve más el aire? ¿En la parte alta? ¿En el abdomen? ¿O apenas lo percibes? No intentes corregirlo. Solo escucha. Después, muy lentamente, inhala por la nariz. Pero esta vez, imagina que el aire no entra a tus pulmones. Imagina que baja como si quisiera tocar el centro de tu vientre desde dentro.
No te preocupes si al principio no llega. Tu atención es más poderosa que tu técnica. Cuando exhales, no empujes el aire. Déjalo salir por la boca, como si soltaras un suspiro sin hacer ruido. Relaja el vientre. Relaja la mandíbula. Y vuelve a entrar. De nuevo. Sutil. Descendente. Intencional. Haz esto 3, 5, 7 veces sin contar. Solo sintiendo. Ahora, cambia la intención. En la próxima inhalación, visualiza que el aire entra como una línea de luz que desciende desde el centro del pecho, atraviesa tu diafragma y se asienta como una esfera cálida en tu abdomen. Esa luz no es imaginaria. Es tu atención condensada. Es tu energía reorganizándose. Cuando exhales, visualiza que esa luz no se apaga. Solo se asienta más. Como si estuviera preparando un espacio dentro de ti que estaba cerrado hace tiempo. Cada vez que inhalas, tocas ese espacio. Y cada vez que exhalas, lo haces tuyo. Si aparece un temblor, no lo detengas. Si brota una emoción, no la juzgues. Si no sientes nada, está bien. A veces, el cuerpo tarda un poco en confiar. Lo importante es que ya estás ahí, respirando desde un lugar donde no habías estado. O donde habías estado, pero no sabías cómo llegar. Ahora, afina el contacto. Inhala lento, pero esta vez, lleva tu atención justo debajo del esternón. Ese punto que separa el pecho del vientre. Es una curva interna, como una bóveda. Siente cómo se mueve. Cómo se abre, cómo se acomoda, cómo responde. No es fuerza. Es escucha. Y ahí, quédate. No necesitas ir más lejos. Ese es el lugar. Ese es tu centro. Ese es tu puente. Puedes mantener una respiración suave, como si no quisieras molestar a ese espacio. Como si lo estuvieras acariciando desde dentro. El diafragma no responde al control. Responde a la presencia amable. A la decisión de no empujarlo, sino de habitarlo. Sigue unos minutos más. En silencio. Sintiéndolo moverse contigo. Tal vez lo notes expandirse más. Tal vez se suavice. Tal vez simplemente te dé una sensación de calma que no sabías que era posible. Eso que estás sintiendo no es solo paz. Es apertura. Has abierto una puerta que estaba olvidada. No por ignorancia, sino por hábito. Y ahora, tu cuerpo lo sabe. Porque cuando tocas el diafragma con la conciencia, él te devuelve el gesto con un pulso distinto. Como si dijera, ahora sí estamos respirando juntos. Cuando estés listo, no salgas rápido. Quédate ahí un poco más. No para hacer más, sino para sentir desde otro lugar. Mira cómo se acomoda tu mente, tu rostro, tu pecho. Mira qué palabras aparecen dentro, si es que aparecen. Mira si puedes quedarte en ese punto sin necesidad de cambiar nada. Porque ese espacio, ya es cambio. Y cada vez que vuelvas, será más fácil llegar. Más fácil habitarte. Más fácil soltar. Porque ahora sabes el camino. Y ahora sabes, desde dónde respirar. Algo empieza a cambiar cuando vuelves a ti desde un lugar que antes no habitabas. No es una explosión, no es una iluminación repentina. A veces ni siquiera es una emoción fuerte. Es más sutil. Más silencioso. Es como si el cuerpo, de pronto, soltara el gesto de defensa que llevaba años sosteniendo sin saberlo. Y en esa rendija, en ese alivio casi imperceptible, algo dentro empieza a acomodarse. Lo primero que cambia es la escucha. No la escucha hacia afuera, sino hacia adentro. Comienzas a notar que hay mensajes que tu cuerpo siempre te estuvo dando, pero que eran más fáciles de ignorar cuando respirabas desde la superficie. Ahora, al tener contacto con ese espacio interno, todo lo que ocurre en ti se vuelve más claro. Más nítido. Lo que antes era ruido difuso, se vuelve señal precisa. Ya no te confunde tanto una emoción. Ahora la sientes venir desde antes. Sabes dónde se acumula. Sabes cuando necesita ser atendida. Ya no la tapas con palabras, ni con distracciones. La acompañas. Porque ahora tienes un punto de anclaje. Una base respirando contigo.
Luego, comienzas a notar otra cosa, tu mente cambia de ritmo. No se detiene, no desaparece. Pero ya no grita como antes. No se impone como única voz. Es como si, desde el centro activado del cuerpo, apareciera una nueva autoridad. Una forma distinta de saber. No por pensamiento, sino por percepción directa. No es que pienses mejor. Es que piensas menos, y entiendes más. Tu energía también se transforma. No en el sentido místico que algunos venden, sino en algo real, tienes más espacio por dentro. El pecho ya no está apretado. El abdomen ya no carga con tensión crónica. El cuello no vive rígido. Y esa liberación somática no solo alivia, te devuelve vitalidad. Comienzas a moverte diferente. A hablar diferente. A relacionarte desde otro centro. Y luego ocurre algo que muchos no esperan, aparece una forma de ternura hacia ti mismo que antes no conocías. No porque no quisieras cuidarte, sino porque no sabías cómo hacerlo desde un lugar que no fuera exigencia o culpa. Pero ahora, al tener un espacio interno más abierto, surge el permiso. El permiso para parar. Para sentir. Para llorar si hace falta. Para estar contigo sin necesidad de tener respuestas. Activar el diafragma no cambia tu vida en un solo día. Pero cambia el lugar desde donde vives. Y eso lo cambia todo. Porque ahora sabes dónde volver cuando el mundo te abruma. Sabes dónde recuperar tu ritmo cuando lo pierdes. Sabes cómo regresar a ti sin tener que huir del otro. Sabes, simplemente, sentir sin desbordarte. Y con el tiempo, te das cuenta de que ese punto bajo el pecho no era solo un músculo. Era una brújula. Una guía hacia el centro. Un lugar donde no eres perfecto, pero sí presente. Un lugar donde no tienes el control, pero sí la conciencia. Un lugar donde no todo se resuelve, pero todo se siente. Y al final, eso es lo que transforma. No la técnica. No el conocimiento. No la meta. Lo que transforma, es el gesto. El acto de entrar. El acto de quedarte. Aunque duela. Aunque tiemble. Aunque no sepas exactamente qué estás tocando. Porque cada vez que vuelves al centro, ese centro silencioso entre el cielo y la tierra, entre el corazón y las entrañas, entre el ruido y el alma. Recuerdas que tu cuerpo nunca estuvo en tu contra. Solo estaba esperando que tú volvieras a habitarlo. Y ahora que lo hiciste, ya no puedes respirar como antes. Y eso, aunque parezca pequeño, es el inicio de todo. Hay algo que nadie te advierte cuando comienzas a habitar tu centro, que tu forma de estar en el mundo también empieza a cambiar. Porque cuando activas ese espacio profundo, ese puente interior, no solo sientes diferente. También te relacionas desde otro lugar. No necesariamente más sabio. No necesariamente más fuerte. Pero sí más honesto. Más presente. Más vivo. Y eso, aunque suena simple, lo cambia todo. De repente, empiezas a notar que ya no reaccionas igual. Donde antes respondías con tensión, ahora aparece un espacio. Un pequeño margen entre lo que ocurre y lo que haces. Ese margen es tu diafragma abierto. Es la respiración ganando tiempo. Es el cuerpo diciendo, espera un segundo, no tienes que cerrarte tan rápido. Empiezas a detectar cuando tu cuerpo se contrae sin razón. Cuando te tragas palabras. Cuando finges calma que no sientes. Cuando sonríes sin verdad. Y no es que eso desaparezca. Pero ahora lo notas. Lo sientes como algo extraño, como una ropa que ya no te queda. También empiezas a hablar distinto. No por decisión, sino porque ya no necesitas proteger tanto lo que sientes. Tu voz sale desde más abajo, más suave, más firme. Como si naciera desde un punto más auténtico. Y los demás, lo sienten. Aunque no sepan que cambió, perciben que estás ahí de una manera más completa. No más perfecto. No más iluminado. Más real. Esto tiene consecuencias. A veces, incomoda. Porque no todos están listos para estar frente a alguien que ya no se esconde. Que ya no se acelera para llenar silencios. Que ya no necesita levantar la voz para ser escuchado. Que respira antes de responder.
Puede que algunas personas se alejen. No porque seas más espiritual, sino porque ya no reaccionas como antes. Porque no te prestas para las mismas dinámicas. Porque ya no te tragas lo que antes tolerabas. Porque empiezas a vivir desde un eje que no gira por aprobación, sino por verdad. Y esa verdad se vuelve brújula. No siempre te dice hacia dónde ir. Pero sí te dice cuando te estás alejando de ti. El diafragma se vuelve entonces algo más que un centro fisiológico o emocional. Se convierte en un sistema de navegación. Una especie de radar interno que no necesita explicar nada. Solo siente. Solo avisa. Solo pulsa. Y tú, poco a poco, comienzas a confiar en él. Te das cuenta, por ejemplo, de que las decisiones que antes eran mentales, me quedo o me voy, digo esto o lo guardo, sigo o suelto, ahora pasan primero por el cuerpo. Si el diafragma se abre, avanzas. Si se cierra, observas. Y no es superstición. Es sensibilidad. Es conexión. Porque el cuerpo que respira desde su centro ya no necesita tantas certezas. Ya no busca respuestas rápidas. Solo presencia. Solo claridad interna. Solo coherencia. Y a veces, eso duele. Porque la coherencia implica pérdida. Implica decir no. Implica reconocer lo que ya no vibra contigo. Pero también libera. Porque ya no estás negociando contigo mismo todo el tiempo. Ya no estás desgastándote para sostener lo que no te sostiene. Ahí, en medio de esas elecciones, es donde más se siente que el diafragma es un portal. No hacia otros mundos, como muchos imaginan. Sino hacia otra forma de estar en este mundo. Una forma donde no te traicionas. Donde no te adelantas. Donde no te mientes. Solo estás respirando contigo. Y desde ahí, sorprendentemente, puedes sostener más. No porque eres más fuerte, sino porque estás más conectado con lo que es real. Con lo que se mueve en ti. Con lo que necesita cuidado. Con lo que merece expresión. El mundo alrededor puede seguir igual. Pero tú no. Porque tú ahora sabes lo que ocurre cuando el centro se abre. Y ese saber no se borra. No es una técnica que se pierde con el tiempo. Es un camino que, una vez recorrido, siempre puedes volver a pisar. A veces con pasos firmes, otras con torpeza. Pero siempre con la certeza de que hay un lugar dentro de ti que no necesita defenderse de la vida, sino solo habitarla. Y cuando respiras desde ahí, en medio del trabajo, del conflicto, del ruido, del miedo, algo cambia. No afuera. En ti. Porque estás respirando con tu cuerpo completo. Con tu alma en el pecho. Y con tu raíz, despierta. Hay una dimensión que rara vez se nombra cuando hablamos de respirar desde el centro, el tiempo. No el que marcan los relojes. El otro. El tiempo que vive dentro de ti. El que no se rige por agendas ni horarios, sino por sensaciones, pausas, ciclos y presencias. Cuando el diafragma no se mueve con libertad, ese tiempo interno también se distorsiona. El cuerpo se acelera. Las decisiones se apuran. Las emociones se fragmentan. Es como si todo dentro de ti estuviera intentando ir más rápido que lo que realmente puede sostener. Y eso se siente como ansiedad. Como urgencia sin causa. Como una presión constante por hacer, responder, avanzar, sin saber hacia dónde. Pero cuando el diafragma se activa desde la conciencia, algo empieza a ralentizarse. No hacia la pereza, sino hacia la profundidad. De pronto, no estás corriendo para alcanzar algo. Estás habitando lo que ya es. Te vuelves testigo de tus propios ritmos. De lo que sube y baja. De lo que necesita moverse lento. De lo que pide reposo. De lo que, por primera vez, puedes mirar sin salirte de ti. Y entonces lo entiendes, no es que tengas que calmarte. Es que habías perdido el compás natural de tu cuerpo. Porque el diafragma no solo organiza la respiración. Organiza el ritmo interior con el que experimentas la vida. Cada inhalación es una entrada. Cada exhalación, una salida. En ese vaivén se dibuja tu relación con el mundo. Si respiras corto, lo haces todo a medias. Si respiras sin darte cuenta, vives sin notarlo.
Si contienes el aliento, te contienes a ti. Pero si entras, y sueltas, y vuelves, algo dentro de ti se vuelve rítmico otra vez. Ese ritmo no es uniforme. A veces será más lento, a veces más vivo. Pero lo importante es que ya no está gobernado por el afuera. No por el ruido, no por el miedo, no por la presión. Sino por lo que tú sientes desde dentro. Desde el centro. El centro no grita. No empuja. No se impone. El centro pulsa. Y si aprendes a escuchar ese pulso, puedes empezar a organizar tu vida alrededor de él. No como una estructura rígida, sino como un eje flexible que te permite vivir sin desbordarte. Empiezas a darte cuenta de cuando algo va más rápido de lo que puedes integrar. De cuando una conversación acelera tu sistema más de lo necesario. De cuando una rutina te lleva al borde. Y en lugar de resistirlo, respiras. Y reacomodas. No huyes. No explotas. No reaccionas desde el automático. Simplemente vuelves a ti. Y ahí, en ese gesto aparentemente pequeño, se esconde una de las transformaciones más profundas, la capacidad de vivir desde tu ritmo interno, incluso en medio del caos. Ya no estás al servicio de la velocidad. Estás al servicio de tu presencia. Eso también lo regula el diafragma. Es su don secreto. Su tarea silenciosa. Su legado más sutil. Te devuelve al cuerpo no como cárcel, sino como reloj sagrado. Como medida orgánica del tiempo real. Ese tiempo en el que las cosas importantes suceden, el encuentro. El silencio. La verdad. El llanto. El descanso. El gozo. El entendimiento. Porque hay cosas que solo se revelan cuando estás lo suficientemente presente como para recibirlas. Y la presencia no ocurre por magia. Ocurre cuando tu centro respiratorio está libre. Cuando no estás luchando con el aire. Cuando no estás presionando tu cuerpo para seguir un ritmo que no es tuyo. Ocurre cuando respiras como quien honra cada segundo que habita. Y ahí es donde lo cotidiano se vuelve sagrado. Una conversación se vuelve un portal. Un momento a solas se convierte en ritual. Un suspiro se transforma en mensaje. Un simple aquí estoy se vuelve raíz. Eso no lo compras. No lo logras. No lo imitas. Lo respiras. Y por eso el diafragma no solo es un puente entre dos mundos, es también el metrónomo que regula cómo y cuándo los recorres. Y cuando sincronizas tu andar con ese pulso, ya no vives corriendo por la vida. Vives atravesándola con conciencia. Y eso, aunque nadie lo vea desde afuera, es una revolución por dentro. Hay una verdad que descubres con el tiempo, no en la mente, sino en el cuerpo, que tus límites no son solo decisiones, son sensaciones. Y hay un lugar desde donde esa sensación se organiza sin que lo sepas, el diafragma. Cuando ese centro está rígido, tensionado o ausente, todo lo demás se desordena. No sabes cuándo decir que no. No sabes cómo pedir lo que necesitas. No sabes cómo contener lo que sientes sin reprimirlo, o cómo expresar lo que sientes sin desbordarte. Es como si tu energía no tuviera un contenedor claro. Como si algo dentro de ti estuviera a punto de romperse o colapsar, pero sin saber exactamente por qué. Y entonces sobrevienen los extremos, o te cierras por completo, o explotas sin aviso. O toleras más de la cuenta, o reaccionas antes de tiempo. Todo eso, sin saber que lo que está detrás no es un problema de carácter, sino de respiración. Porque el diafragma, aunque pocos lo sospechan, es el centro desde donde el cuerpo regula sus fronteras internas. Cuando está libre, flexible y consciente, puedes sentir con mayor claridad dónde termina el otro y dónde empiezas tú. Puedes identificar cuando algo te está drenando y cuando algo te está nutriendo. Puedes notar cuando estás entregando desde el amor, y cuando lo haces desde el miedo a no ser suficiente. Y eso, cambia radicalmente tu forma de vincularte. Porque empiezas a reconocer que los límites no son muros. Son bordes vivos. Porosos. Respirables. Límites que no separan por rechazo, sino que sostienen por respeto. No necesitas levantar la voz. No necesitas explicar tanto. Tu sola presencia empieza a marcar una claridad sutil. Una línea invisible que no impone, pero que se siente.
Como si el otro supiera, sin que digas nada, hasta dónde puede llegar contigo. Esto no nace de un manual. Nace de un cuerpo que volvió a sí mismo. Que ya no necesita defenderse con rigidez porque aprendió a habitar su centro con suavidad firme. El diafragma, cuando está despierto, te enseña eso, a sostenerte sin tensión y a abrirte sin colapsar. Y entonces, un día cualquiera, en medio de una conversación difícil, lo notas. Tu cuerpo se quería cerrar. La emoción amenazaba con subir al pecho como una ola. Pero tú, en lugar de contraerte, respiras hacia el centro. Y eso basta. No para eliminar lo incómodo, pero sí para sostenerlo. Ya no te desbordas. Ya no te desapareces. Te quedas presente, respirando desde el eje que construiste contigo. Y esa sola decisión, permanecer contigo sin cerrarte, transforma el modo en que los demás te perciben. Empiezas a atraer otro tipo de conversaciones, otro tipo de personas, otro tipo de vínculos. No porque te hayas vuelto más elevado, sino porque has vuelto más real. Y lo real tiene ritmo, tiene contorno, tiene raíz. Ese contorno es lo que el diafragma sostiene. No solo para tu cuerpo, para tu energía, para tu expresión, para tu presencia. Ya no hablas desde el borde de la garganta, ni lloras desde un pecho apretado, ni amas desde el miedo a ser abandonado. Hablas desde la calma que se asienta en tu centro. Lloras desde la ternura de poder sentir sin romperte. Y amas sin perderte. Eso es lo que se activa cuando respiras con conciencia. No solo un músculo. No solo un sistema. Sino un código corporal olvidado que regula cómo entras y cómo sales. Cómo recibes y cómo entregas. Cómo marcas tu territorio sin tener que pelearlo. Y ahí es donde todo se dignifica. Porque ahora puedes darte a otros sin dejar de darte a ti. Y puedes abrirte sin miedo, porque sabes que tu centro está despierto, presente, firme. Y ese tipo de centro, ese que no se defiende con rigidez ni se entrega por miedo, es el espacio desde donde el alma se manifiesta de forma más pura. Porque un cuerpo con límites vivos es un cuerpo que por fin puede sentirlo todo sin perderse en nada. Hay algo que ocurre cuando dejas de llenar todo con palabras, aparece el espacio. Un espacio que no siempre es cómodo. A veces se siente como un hueco. Otras veces como un abismo. Pero si logras quedarte ahí sin escapar, sin correr a pensar, a explicar, a justificar, te das cuenta de algo inmenso. Ese espacio no es ausencia. Es presencia en su forma más pura. Y el cuerpo tiene un punto que regula ese espacio. Un centro que no solo respira aire, sino que sostiene el silencio. Ese punto es el diafragma. No solemos asociarlo al silencio. Pensamos en él como algo técnico, físico, quizás emocional. Pero lo que no sabemos, porque casi nadie nos lo dice, es que cuando el diafragma está libre, tu capacidad de estar en el vacío también se libera. Vacío no como carencia, sino como potencial. Como pausa fértil. Como momento de no saber, que no requiere ser llenado de inmediato. Y eso es raro en estos tiempos. Porque estamos entrenados para llenar. Llenar los huecos con ideas. Llenar los silencios con ruido. Llenar el cuerpo con tensión. Llenar el alma con urgencias. Pero cuando vuelves a tu centro respiratorio, sin intención de controlar nada, solo respirando hacia adentro y hacia abajo, algo cambia, el vacío deja de ser amenaza y se vuelve puerta. No una puerta hacia afuera. Una puerta hacia lo sutil. Porque en ese espacio donde no estás haciendo, donde no estás proyectando ni produciendo, donde simplemente estás respirando con presencia, aparece algo que no viene de ti, pero que se siente íntimamente tuyo. Una percepción. Una imagen. Una certeza suave. A veces, una frase. A veces, solo calma. Y esa percepción no entra por los oídos, ni por la mente, ni por los ojos. Entra por el cuerpo. Más precisamente, por el diafragma que supiste abrir sin miedo. Es ahí donde muchas veces se reciben los mensajes más claros. No porque los pienses, sino porque los sientes sin filtro.
como si el cuerpo funcionara por un instante como antena, y ese centro curvo bajo el pecho captara señales de una frecuencia más fina. Una frecuencia que no grita, que no exige, que no se impone. Solo, llega. Pero para que llegue, tienes que vaciarte. Y vaciarte no es desaparecer. Es dejar espacio para que algo más se exprese a través de ti. Por eso, los grandes artistas, sanadores, místicos y creadores han hablado siempre de ese momento previo, donde no hay forma, pero ya hay fuerza. Donde no hay idea, pero ya hay presencia. Donde no hay palabra, pero ya está vibrando algo que quieren hacer. Y lo curioso es que ese momento previo no es mental. Es somático. Se siente en el centro. En el cuerpo que se aquieta. En el diafragma que se suaviza. En el alma que se entrega. Ahí es donde lo invisible encuentra un canal para volverse experiencia. Y no necesitas ser un sabio para vivirlo. Solo necesitas no tener miedo al silencio. Porque el silencio no es un castigo. Es el contenedor sagrado de lo nuevo. Y el diafragma, ese arco interno que vive entre tu voz y tu fuego, es el que le da forma. Cuando lo tensionas, bloqueas el mensaje. Cuando lo ignoras, se endurece. Pero cuando lo escuchas, cuando lo liberas con tu respiración suave y consciente, se convierte en instrumento. Un instrumento afinado no solo para respirar, sino para recibir. Ahí entiendes que el silencio ya no es vacío. Es campo fértil. Es inicio. Es oración muda. Es conexión directa sin necesidad de intermediarios. Y en ese espacio, incluso sin decir nada, ya estás respondiendo a algo más grande. Porque cuando respiras desde el diafragma sin buscar controlar, sin querer entender, sin intentar llenar, el cuerpo entero se vuelve una ofrenda. Y en ese tipo de silencio, lo que entra no se piensa. Se honra. Hay emociones que no caben en palabras. Momentos en los que lo que sientes no entra en ninguna explicación. Dolores antiguos. Alegrías inesperadas. Duelos sin cierre. Recuerdos que no terminan de irse. Intuiciones que llegan sin aviso. Verdades que se revelan antes de que puedas nombrarlas. Y todo eso, lo primero que toca no es la mente. Es el cuerpo. Más exactamente, el centro. Ahí donde respiras sin darte cuenta. Ahí donde se aprieta cuando no puedes más. Ahí donde vibra cuando algo verdadero está por abrirse. Ese lugar es el diafragma. Y es ahí donde se gestiona la emoción más cruda. No en el corazón. No en la cabeza. En esa bóveda interior que muchas veces se convierte en trinchera, y otras, si la sabes abrir, en altar. Porque el diafragma no solo filtra el aire. Filtra también lo emocional. Cuando algo te toca profundamente, lo primero que hace el cuerpo es detenerse. Como si intentara crear una pausa para procesar lo que está llegando. Y esa pausa, ocurre justo ahí. En el centro. En ese espacio entre la inhalación y la exhalación. Entre lo que eras antes de sentir, y lo que serás después de dejarlo entrar. Ese es el verdadero umbral. Y muy pocos saben habitarlo. Porque no es fácil. Ese umbral está lleno de memoria. De lo que no dijiste. De lo que no pudiste llorar. De lo que callaste para no romperte. De lo que aguantaste por amor, por miedo o por costumbre. El cuerpo no olvida. Y el diafragma, lo guarda. Pero no para castigarte. Lo guarda porque es el único lugar donde puedes empezar a integrar todo lo que una vez fuiste incapaz de sentir. Por eso, cuando respiras profundo, no hacia el pecho, sino hacia el centro, a veces aparecen cosas que no esperabas. Un temblor. Un recuerdo. Una pena que creías superada. Una ternura que no sabías que aún estaba viva. Y ahí está el verdadero trabajo. No en forzar nada. No en analizar. Sino en permitir. Permitir que el cuerpo sienta sin reventarse. Que la emoción pase sin desbordarte. Que el alma diga lo que tenga que decir, sin necesidad de ruido. Eso no se entrena con teoría. Se entrena con presencia. Con confianza. Con repetición amorosa. Cada vez que vuelves a respirar desde tu centro, no solo te oxigenas. Te reencuentras. Te reconoces.
te devuelves a ti. Y eso tiene consecuencias profundas. Porque empiezas a darte cuenta de que puedes sostener lo que antes te quebraba. No porque seas más fuerte, sino porque ya no estás peleando contra lo que sientes. Estás dejando que fluya. Estás dejándolo ser. Estás respirando a través de ello. Y eso, aunque nadie lo note desde afuera, es una alquimia real. Es la alquimia de permitir que el cuerpo deje de ser campo de batalla y se convierta en espacio de integración. Ahí, en ese punto exacto bajo tu pecho, es donde el pasado encuentra un lugar para transformarse. Donde la emoción deja de ser amenaza y se vuelve mensajera. Donde tú dejas de temerle a tu intensidad y empiezas a honrarla como una fuerza natural que solo pedía ser sentida. Y cuando eso ocurre, incluso las emociones más incómodas, la rabia, la tristeza, la desesperación, pierden su forma explosiva. No porque desaparezcan, sino porque ya no necesitan gritar. Ahora pueden fluir. Ahora tienen un canal. Ese canal es tu diafragma abierto. Tu centro respirando contigo. Tu cuerpo diciendo, estoy listo para sentir, sin apagarme. Y eso, aunque parezca invisible, es una forma profunda de libertad.